Lo que vamos a ver ahorita, amigos y hermanos, le he titulado En conflicto con las rigurosas tradiciones religiosas. Y vamos a poner atención porque de ahí parte la palabra de Dios. Y hay un conflicto muchas veces, y lo encontramos en la palabra, cuando por desgracia personas religiosas, llámese sacerdote, pastores, líderes, como nos llamemos, hermanos, por desgracia la gente en la religión solemos poner ataduras en los seres humanos. Ahora, por el otro lado, en la Escritura encontramos a Jesucristo revelándonos el corazón del Padre. Y esto es lo que mucha gente todavía a veces no entendemos, en iglesias o no en iglesias. Vemos a Dios a veces como un Dios distante, seco, frío, indiferente. Los judíos en tiempos de Cristo, con tanta religión y tanto ritual, habían presentado la imagen de un Dios frío, distante. Por el otro lado, cuando vino Cristo Jesús, Él vino a mostrarnos un principio sumamente sencillo de entender, pero bien lindo de asimilar. ¿Cuál es? Hermanos, Dios es amor. ¿Significa ello? Dios es aceptación. Significa, vamos a hacerlo más particular, que Dios te ama y Dios me ama tal y como somos. Y yo digo, gracias a Dios. ¿Dices amén a eso, hermanos? Porque, para ser honesto, hay mucha gente que no nos ama tal y cual somos. El borracho, el mentiroso, el gruñón, la chillona, y usted nómbrelo, yo no nombro, pero Dios viene y nos ama tal como somos, nos abraza y quiere transformarnos a la imagen de su amado Hijo. La Biblia lo dice así en Juan: a Dios nadie le vio jamás, ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías. Ellos vieron aspectos de la gloria de Dios en su brillo, pero nunca vieron directamente a Dios. La Escritura dice, el único Hijo de Dios, Cristo, el que está en el seno del Padre desde la eternidad, Él, Cristo, ha dado a conocer a Dios el Padre. Y repítoles, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, cosa que la religión muchas veces no presenta, amigos y hermanos. La religión, repítoles, nos da un montón de leyes, tienes que por acá cumplir, pero no presenta el corazón de Dios para conocerle tal y cual es. Y ese era el conflicto de los líderes religiosos en tiempo de Cristo Jesús. Vamos a sumarizar. Los fariseos, escribas y saduceos era una pandilla, entre comillas, pandilla de la religión, que estaban muy estrictos, eran orgullosos, era gente que menospreciaba a los demás. Si no eres fariseo, no la haces, no eres del equipo. Era gente condenatoria a la demás gente común y corriente. Y esas son las características de la religión. Dios nos libre, hermanos, de hacer de Misión Vida una religión. Si usted no viene a Misión Vida, está condenado. Es cristiano de baja categoría, porque solo los cristianos de Misión Vida somos de mucha categoría. ¿Cuántos dicen amén? Está chiflado ese pastor, ¿verdad? Pues eso es el espíritu de la religión, amigos y hermanos. La Escritura lo denuncia así: porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo a los fariseos, tiempo de Cristo, aferrándose a la tradición, no de la Biblia, no los mandatos de la Biblia, sino a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Expliquemos. No dice la Biblia en ninguna parte que tenemos que lavarnos las manos antes de comer. Nosotros lo hacemos por motivos de higiene y de salud. Si usted no se lava las manos o yo antes de comer, tenemos el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa. Este no es el caso. El caso que estás viendo en pantalla es que los líderes judíos habían dado un mandato de lavarse las manos, no como tú y yo lo hacemos, rápido, jabón, enjuagamos y secamos y ya está. Ellos, antes de comer, agarraban jarrones, y empezaban a combinar oraciones con lavamiento de manos. 1, 2, nos dice el comentarista que hasta 7 rociamientos de agua ceremonial y ritual sobre las manos. Y ya después que estaban mojadas, las secaban y vertían oraciones repetitivas a Dios antes de comer. Y eso no está en la Biblia, repito, y quiero ser enfático, pero estos amigos habían caído en el rito de lavarse las manos, y si tenían comida, pero no se habían lavado las manos en rito, no comían. Mejor me aguanto, no como, porque no cumplí el rito de lavarme las manos. La Biblia sigue denunciando, porque dejando el mandamiento de Dios, problema muy grande, dejaron el mandamiento de Dios a un lado, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, explicamos, y de los vasos, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué problema tan grande? Empezaron observando tradiciones de hombres
y después a la palabra de Dios la pusieron a un lado. Oh, no queremos mandamientos de Dios. Vamos a observar la tradición de los fariseos, porque se ve, ahí te va algo que no todos están de acuerdo, no importa. A nuestra carne le gusta ser religiosa, amigo y hermano, mostrarse. Mira cómo oro, mira cómo ayuno, mira cómo esta es nuestra carne. Y el lavamiento de los vasos aquí significa, hermanos, que no solamente se lavaban las manos, sino traían los utensilios una vez, 2 veces, hasta 7 veces, levantaban el utensilio, oraban, y era un show antes de tomar agua y antes de comer, y dejaron a un lado los mandamientos de la palabra del Señor. Por esa razón, tanto Cristo como Pablo denuncian, no atendiendo a fábulas judaicas, es cuentos de los judíos, tradiciones de los judíos. A los creyentes se nos llama la atención, no atendamos a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y en nuestros días no estamos mejores que en los días de Cristo Jesús. Usted y yo hemos escuchado tradiciones de hombres que no se casan porque van a servir a Dios por el resto de sus vidas. O mujeres que no se casan, hacen votos de castidad y se quedan solitas hasta que se convierten en pasitas. Ellos y ellas nunca se casaron por guardar votos de castidad que no aparecen en la palabra de Dios, yendo en contra de toda la naturaleza y el diseño de Dios para con los hombres. Esto es un grande problema. Por la hipocresía de hombres mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que demos gracias en oración y participemos todos los creyentes que hemos conocido la verdad. Y aquí está el problema. Usted y yo podemos escoger seguir caminando en tradiciones o conocer y seguir la verdad. Explicamos. Todos los que estamos aquí, digamos amén o no digamos amén, estuvimos envueltos en un tipo de tradición religiosa como yo. Era la religión de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados. Pero eso cambia cuando ustedes y yo tenemos un encuentro con la verdad. Y de acuerdo a las Escrituras, Cristo Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. La venda se quita de nuestros ojos y podemos ver la voluntad de Dios y su propósito para con nosotros, sin costumbres de los hombres. Es por eso que en este Evangelio de Marcos vamos a encontrar, amigos y hermanos, a Jesucristo actuando en completa oposición a las tradiciones de los hombres. En los hebreos le llaman Mishnah, que no es la ley. La ley escrita ya está, el Pentateuco o Torah. Esta Mishnah es la ley oral. El rabino fulano de tal opina, el rabino fulano de tal escribió. Observaron la tradición oral, la escribieron, y los judíos enseñaban más Mishnah que Torah. Más tradición de los hombres que los mandamientos mismos de Jesucristo o de Dios Todopoderoso. Y es aquí, Marcos nos presenta la confrontación entre Cristo y los líderes religiosos para enseñarles o tratar de enseñarles a ellos la verdad. Por ejemplo, Jesucristo tocó y sanó un leproso, cosa que los fariseos nunca se hubieran atrevido a hacer. Los religiosos no tienen compasión y no tienen misericordia. Los fariseos en tiempo de Cristo, cuánto leproso veían, cuánto enfermo veían y pasaban de lejos. Mas he aquí el Hijo de Dios, movido a compasión, sanó a un leproso, demostrando su autoridad sobre el sistema religioso. En otra ocasión, perdonó los pecados a un paralítico, y ya lo estudiamos también. Al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ningún fariseo, ningún hombre, ni usted ni yo, compadre, ni un sacerdote, ningún pastor, nadie puede dar seguridad de que se perdonan pecados, excepto Dios, y alabado sea su nombre por la eternidad. Cristo confrontando al sistema religioso. Ahora bien, Cristo se relaciona con pecadores y publicanos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, de Leví, de Mateo, llegaron muchos publicanos y pecadores. Esto me llama la atención. Y dice, estaban a la mesa juntamente con Jesús y los discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hermanos, un religioso no se relaciona con gente común, ordinaria, chusma, pecadora. Y Dios nos libre de ustedes y a mí entrar dentro de ese club de religiosos. Ahí va un alcohólico, chusma. Ahí va un drogadicto, chusma. Hay una mujer de la calle, chusma. Dios nos libre, amigos y hermanos. Estamos aquí para mostrarles el amor y la misericordia de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. De ahí nos sacó el Señor.
No somos mejores que ellos. De allí nos salvó y nos rescata y nos cambia la mente Cristo Jesús. Se sienta a comer con ellos, no participa de sus pecados, sino les muestra el amor, la compasión y que podemos regresar para con Dios en sus planes. Cristo rompe con el ayuno impuesto por los hombres. Ya vimos clases pasadas, tenían que ayunar 2 veces a la semana, lunes y jueves. La Biblia no dice que se tiene que ayunar así, pero los fariseos lo impusieron. Jesucristo les dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras Él está con ellos? No, pueden hacerlo. Jesús actuó en oposición a las tradiciones judías añadidas en el día de reposo. Y es aquí donde comienza la historia y comienza, amigos y hermanos, el nuevo debate teológico. Versículo 23, un sábado. Al cruzar Jesús los sembrados, y ya vimos el sábado. Si usted quiere saber más información, véalo en los medios sociales. Ya vimos, el sábado fue dado a Israel, nunca a los gentiles, nunca a la iglesia, nunca a los mexicanos, solo a Israel. Estoy citando Éxodo capítulo 31. Pero dice aquí, el día sábado, ellos siendo judíos, Jesús y compañía, al cruzar los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Interesante. ¿Cuál maldad hay en ello? No hay ninguna. Mateo nos explica más detalladamente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, sábado, y sus discípulos, aquí sale el peine, hermanos, sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora, no tenían restaurantes, era día sábado, hubiera estado cerrado cualquier restaurante. No tenían cocina, no estaban cerca de casa, venían de una gira de predicación y les agarra el sábado entre esa distancia, pero en lo que vienen caminando les dio hambre. Y cuando les da hambre, lo único que tienen a su paso es trigo natural. Toman algunos de esas gavillas, comienzan a restregarlo, sacan el trigo de las gavillas, hermanos, y entendemos que estaban y empezaron a comer trigo seco. Mira cuánta hambre pudieron haber tenido. ¿Quién de nos come trigo seco? Nadie, que yo sepa. Pero ellos tenían tanta hambre que lo restregaron, y así como lo restregan, a comerlo. Con hambre todo es rico, decimos amén, porque hay un dicho que dice, el hambre es canija y más cuando se soporta. Mexicanos conocemos el dicho. Ahora bien, pero mira lo que pasa aquí. Entre lo que ellos están comiendo, Jesucristo los está viendo. En pocas palabras, aprobó la acción. No dijo, déjenlo, es pecado, paren ahí. No, Jesucristo está con ellos, aprueba la acción, tienen hambre, que coman. Han estado haciendo el ministerio de Dios en estos días, pero aparece la policía de la religión, fariseos. Y dice el 24, mira, le dicen a Cristo, mira, maestro, pon atención a esto. ¿Por qué hacen ellos lo que, entre comillas, está prohibido hacer en sábado? Si ellos quebraron la ley del sábado al comer trigo, al restregarlo y comerlo, ¿sabes, hermanos? Automáticamente eso significa que ellos tenían que morir apedreados en aquel instante. Los 12, incluyendo a Cristo. Entonces, aquí hay un conflicto bien grande. Llega la policía de la religión con la tradición, la Torá y aparte la Mishnah, y quieren cargar de pecado, de culpabilidad a Cristo y a los discípulos, y se suscita el conflicto. Escandalizados, un conflicto religioso contra la verdad. Y esta vuelve a la Biblia a abrirnos los ojos. Estas son características de la religión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo siguiente. Una religión, una persona religiosa fácilmente condena a otros. Fácilmente, hermanos. Por la comida, por el vestido, por el corte de pelo, por la raza, por las faldas, por los pantalones, por los tenis. Una persona en su celo religioso es peligrosa en el mundo. Y yo digo, ay, Dios mío, líbranos. Y comienza, repítoles, el debate teológico y el ataque personal contra Jesús y contra los discípulos. La acusación es esta, Éxodo 34, 21. Trabajar durante 6 días, dice la ley, pero descansen el séptimo. Este día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y en el tiempo de cosechar. Es la ley. Es decir, no pueden cosechar. Ahora, este es el conflicto. Con eso en pantalla están diciendo, Cristo, tus discípulos han cosechado, tus discípulos tienen que pagar el precio por romper con la ley de Moisés. De hecho, Éxodo 31, se los menciono, dice, así que guardaréis el día de reposo, el que lo profanare de cierto morirá.
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, cosechar, arar, en aquella misma persona, esa misma persona, será cortada de en medio de su pueblo. Esta es la acusación. Estos hombres merecen morir porque han quebrado la ley de Moisés. La defensa. Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres en el campo de tu prójimo, como los discípulos, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En pocas palabras, si usted fuera un abogado, y si yo fuera un abogado en este momento, arguiría, declararía que ellos no son culpables porque no metieron hoz. Simplemente se conformaron a la ley de tomar con la mano un cuanto de trigo sin meter hoz, tomar trigo y comerlo de acuerdo a la ley. Y tenemos un buen caso aquí: los que acusan y los que defienden en este caso. Ahora, ¿qué va a pasar todo esto? ¿Cuál es la solución? La evidencia más convincente para la defensa es que no existe un mandamiento dado por Dios, no existe en ninguna parte, que prohíba comer o restregar granos de trigo en la mano el día sábado. La ley no lo dice en ninguna parte. La ley de Dios nunca mandaba, nunca prohibía a restregar trigo con las manos el día de reposo. Esto es interesante. Distorsionan el mandamiento de Dios y lo aplican legalísticamente a las personas por encima de las necesidades más apremiantes del hombre. Y ahorita vamos a explicar qué es, en este caso, el hambre. Ahora vamos a explicar algo que la religión nunca va a entender. Y estése conmigo estos minutos porque es interesante. Si usted y yo aprendemos este precepto, bienaventurados seremos. Amigos y hermanos, la religión no tiene misericordia. El espíritu religioso no ve las necesidades básicas de los hombres: si tienen hambre, si necesitan amor, si necesitan consuelo, si necesitan cuidado. Eso no lo ve la religión, pero Dios sí lo ve a través de Cristo. Cristo les da una explicación, a ver si la entienden, a ver si nosotros también entendemos. Dice el versículo 25. Cristo contesta y dice: hey, ¿nunca habéis leído lo que hizo David, el rey, en aquella ocasión? Cuando él y sus compañeros tuvieron la misma necesidad, tuvieron hambre y pasaron necesidad. Era rey, todavía no lo reconoce Israel, sus soldados andan caminando, huyendo de un lado a otro, no tienen que comer, se están muriendo de hambre, es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús. ¿Cómo entró en la casa de Dios, el templo, cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió de los panes consagrados a Dios? Ahorita explicamos que solo los sacerdotes les es permitido comer, y además dio también a sus compañeros. A ver religiosos, explíquenme esto, está diciendo Cristo. Ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿cómo explicas que David comió de unos panes consagrados a Dios, que él no era sacerdote, él no podía comer de esos panes, además dio a todos sus soldados y son sin culpa? No los apedrearon, no los mataron, no cayeron muertos. El hecho se encuentra en 1 Samuel 21. Por lo tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado. Explica, ya que no había otro, solamente había ese pan. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Y esto es lo que no entienden. Vengamos ahora a los días de David. No había otro pan. David, el rey, tiene hambre. Los soldados del rey tienen hambre. El sumo sacerdote empieza a tomar una decisión sabia. Ok, el rey tiene hambre, los soldados tienen hambre, no hay otro pan más que el pan consagrado, y el sumo sacerdote, consciente de lo que estaba haciendo, paremos oreja que esto no lo entienden los religiosos, pero el sumo sacerdote rompe con la ley. Para oreja conmigo porque esto es serio. Rompe con la ley y le dice: mira, este pan que le corresponde solamente a los sacerdotes, David, cómelo tú y lo comen tus hombres. Rompe con la ley por la razón, la justificación es una situación de extrema necesidad. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo, hermanos? Una extrema necesidad se pudo romper con la ley para dar de comer al rey David. Es decir, Dios hizo una excepción a la ley, cosa que ningún religioso va a aceptar alguna vez. Tiene que ser así, nunca se doblan, nunca son flexibles. Y aquí vemos que Cristo está enseñando la flexibilidad del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Hace una excepción a la ley
porque Dios no impone reglas por encima del hambre de sus siervos. Me explico lo que estoy diciendo. Dios no impone reglas para dañar a los hombres, amigos. Dios no impone reglas para hacerle la vida de cuadritos a los hombres, a las mujeres, aquí en Misión Vida y en cualquier otra parte. Dios no impone reglas para eso. Las reglas del Señor no son para dañar, son para beneficiar. Y en este caso, de suma necesidad, se estaba muriendo de hambre el rey, el sacerdote le dice, ok, toma del pan, no problema. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote conocía este principio. Las leyes del Señor no son para matar al hombre de hambre. Si no hay otro pan, que coma de este pan y que sea lo que Dios quiera. Y no hubo problema, no hubo pecado. Les voy a dar un ejemplo clásico en mi persona. Estando trabajando en mis años de soltería en 2 iglesias, Cuernavaca y Cuautla, hace muchos años atrás. La mitad de la semana estaba en una iglesia y la mitad estaba en otra iglesia. Llegó un momento, amigos y hermanos, que la economía de una iglesia falló a tal grado que no tenían dinero para mi salario. No tenían, y yo no tenía dinero para andar transportándome en camión de una ciudad a otra. Así que me puse literalmente a la orilla de la autopista Cuernavaca pidiendo raite para regresar a Cuautla. Raite. Y ningún ingrato se paró. ¿Cómo estaría la situación? Nadie se paraba y me ve mi amigo, uno de mis amigos, y se detiene y me dice, hey, ¿qué haces pidiendo raite? Le digo, pues tengo que regresar a la otra iglesia en unas cuantas horas, está el otro servicio. ¿Y por qué no te vas en camión? Sin que nadie vea, porque no tengo, ando bruja ahorita, no tengo dinero. ¿Y sabe lo que dijo el amigo? Ok, no problema, aquí están mis diezmos. Digo, oh, no, esos diezmos son para el Señor, le dije, todavía con mi conciencia como la tuya, clara y firme, son para el Señor, pon en la casa del Señor, no me tientes, por favor, pon en las casas del Señor. Y la respuesta de él fue la misma. ¿No habéis leído en las Escrituras? Cuando David tuvo hambre, tomaron del pan de la proposición y se lo dio, y son sin culpa. No tienes para regresar allá, aquí está el pasaje, para el camión y le pagas, esto es de parte de Dios. Agárrale al dinero y se va a su localidad. Yo me quedé, wow, es cierto. ¿Hasta cuándo a veces nos entran los principios de la palabra de Dios? Con estos principios que les pongo en pantalla, Jesús reclamaba, en este caso, Nuevo Testamento, reclama tener la misma autoridad del sumo sacerdote del Antiguo Testamento que le dijo a David, it's okay, no hay problema. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo reclama tener esa autoridad y además el mismo derecho que tuvo el rey David, ahora Cristo reclama ese mismo derecho. Así como David comió por ser el rey, yo soy el nuevo rey, el rey de reyes y señor de señores. Los discípulos son mis soldados y no hay problema conmigo. Yo digo, wow, gracias a Dios, tenemos un Dios que no es legalista, que no está atado a preceptos meramente humanos que se quedan allí, sino que cuando hay necesidad extrema, especialmente el hambre, el Señor se toca el corazón y hace acepciones a sus mismas leyes. Y aprendamos la lección, hermanos. Esto nos abre los ojos a no ser tan legalistas muchas veces. Porque a veces los creyentes también somos bien legalistas. O me equivoco, o nada más yo soy legalista. A veces nos hacemos legalistas. Es que es que aquel, es que aquellas, que mis chamacos, es que ay, Dios nos libre. Tenemos que ser flexibles de acuerdo al momento, a la ocasión y al significado del mandamiento. Es decir, David y sus hombres no cometieron pecado al comer del pan de los sacerdotes, repítoles, a pesar de que estaba consagrado a la presencia de Dios. Ese pan estaba consagrado en el templo. Los judíos decían, ese pan es santo porque el templo lo hace ser santo. El templo tiene la presencia de Dios y el pan queda santificado. Veamos la aplicación y veamos la comparación. Eso significa que los discípulos no cometen pecado al cortar y comer del trigo con sus manos el día de reposo, simplemente, amigos y hermanos, porque están consagrados por la presencia de Cristo. ¿Vemos la analogía? Ok, si el pan era consagrado en el Antiguo Testamento por la presencia del templo, este trigo, en este día, los discípulos son consagrados por la presencia de Cristo entre ellos. Yo digo, qué tremendo y poderoso es el Señor. Decimos amén esto, hermanos. ¿Qué significa? Seamos prácticos en esto. Significa, hermanos, que cuando estamos en Cristo,
Cuando tu vida está escondida en Cristo, el sistema religioso de estatutos, el acta de los decretos que nos era contraria, queda anulada porque tenemos ahora una mejor ley, que es la ley de Cristo, que no condena al inocente, que nos entiende, que viene a salvarnos, que no nos abre la puerta al libertinaje por el otro lado. El que está en Cristo no se va a dar al libertinaje, a lo que yo hago, lo que yo quiero, una vida inmoral. No, señores. El que está en Cristo, somos nuevas criaturas, somos santificados, tenemos una nueva mente, un nuevo corazón y caminamos en una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que los religiosos no pueden entender. Dice en Mateo, ¿no habéis leído en la ley que los sacerdotes explicamos? A ver, judíos, que son bien estrictos ustedes, no se quieren doblar. Mira, explíquenme esto. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes dentro del templo profanan el sábado y además no incurren en culpa? ¿Qué significa esto? Vamos a explicar un poquito, amigos y hermanos. Sabrán, en la ley de Moisés, aunque es sábado, los sacerdotes dentro del templo el día sábado, ahí les va, trabajan. Los judíos fuera del templo no trabajan, o hay de ti si trabajas afuera del templo, te apedrean. Pero Cristo les dice, mira, en el templo los sacerdotes, ahí les va el trabajo que hacen. Todos los sábados, los sacerdotes a las 3 de la tarde practican el holocausto. ¡Pum! Matan los becerros. Y esto no es un trabajo fácil. Los degollan, se llenan de sangre los levitas, colectan la sangre, queman la grosura todos los sábados. Ese es un trabajo. Ese trabajo de un rastro o de una carnicería. Además, juntan la sangre, esparcen la sangre en el altar los sábados, rocían la sangre, preparan el pan, cocinan, lo hornean el sábado dentro del templo, queman incienso, prenden lumbre dentro del templo. Hermanos, eso es trabajo. Eso es un trabajo. Repítoles, si lo hacen fuera del templo, estaríamos muertos, lapidados por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes lo hacen protegidos, lo hacen bajo el escudo de la ley que dice, no problema, están en el templo. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Amén. Me protege el templo. Me exonera el templo de toda culpabilidad porque los judíos están trabajando en el templo, estos sacerdotes. Y aquí está el argumento de Cristo. Si ellos, los sacerdotes, son sin culpa el sábado, a pesar de que están haciendo un montón de trabajo, simplemente porque están en el templo, judíos religiosos, chequen esto, versículo 6, pues yo os digo que aquí mismo, en esta reunión, en estos campos de trigo, entre los discípulos y los fariseos, aquí está uno más grande que el templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y quién es? No es el fariseo, no es Nicodemo, José de Arimatea, si posiblemente estaban allí, no son los discípulos, con respeto a los discípulos. Hermanos, no somos tú y yo, no es ningún ser humano. Quien hizo ese bendito encuentro santificable, es decir, glorioso, fue la presencia de Cristo entre los discípulos. Y llegamos a la conclusión, labios de Cristo. Hermanos, Cristo es más glorioso que el templo que estaba en Jerusalén. ¿Me explico la implicación? Ahí le va otra cosa. Cristo es más glorioso que Moisés. Cristo es más glorioso que la ley misma de Moisés. Cristo es más glorioso que el universo, más glorioso que el sol, el macrocosmos, microcosmos. En pocas palabras, Cristo está dando evidencia de su deidad, de su autoridad. Yo soy el sherife, yo soy el legislador, yo soy el que puso el sol ahí arriba, las estrellas, el polvo acá abajo, yo soy el que te da vida. Y si yo digo que es ok, que está bien lo que ellos están haciendo, que son sin culpa, entonces yo digo y no hay problema, y yo digo amén y vamos a aterrizar. Muchas veces el espíritu de la religión nos condena, te va a condenar, me va a condenar. La gente moverá las cabezas, dirán, esos están zafados, hermanos, que hable la gente lo que quiera hablar y Dios nos libre de ser nosotros los que hablamos condenando a otros. Pero lo que quiero explicar con este versículo es lo siguiente: el que está en Cristo, el que está en sus leyes, el que está en sus mandatos y en su santa voluntad, no hay nada ni nadie que nos pueda condenar. Romanos capítulo 8 dice que nadie, ahora el que está en Cristo, no participa y no experimenta ningún tipo de condenación. Paremos oreja que esto es interesante. Tu conciencia y mi conciencia en ocasiones se levanta y comienza a decirnos, no sé si les ha hablado a ustedes, pero mi propia conciencia en ocasiones me habla a mí y me dice, culpable, tú lo hiciste,
Tú lo dijiste, tú cometiste, tú acá, culpable, culpable, culpable. Y a veces como que le creo el rollo a mi propia conciencia. Pero es entonces donde necesitamos regresar a la palabra de Dios. Bueno, ese hombre lo hizo en el pasado. Yo fui ese hombre ciertamente en el pasado, pero ahora ese hombre está muerto y he nacido. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús y la conciencia se calla por el precioso sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y decimos, gloria a Dios por eso, hermanos. La acusación fue callada. El abogado fiscal le dijeron cállate, aquí está al abogado defensor dando un buen argumento y viene la resolución final, versículo 27. Miren, entiendan esto. El sábado se hizo para el hombre, es lo que la religión no entiende. Los mandamientos de Dios se hicieron para el beneficio del hombre y no el hombre para el sábado, y la religión hace lo inverso. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús es esto. Miren, el sábado se les dio como un día de descanso para que descansen ustedes, para que el hombre, en este caso los judíos, aprendan a descansar en mí, que soy el verdadero sábado. Es decir, las leyes de Dios son dadas para beneficiar al hombre, no para perjudicar al hombre. Cuando entendemos este principio, se nos quita el dedo rígido de la acusación. Rígido de la acusación. ¿Por qué no vino usted a la iglesia? Se supone que tiene que estar en la iglesia todo el tiempo, todos los días. Ay, hermanos, a veces somos bien estrictos. Pero estaba enfermo, no tenía para el pasaje, me dejó el raite. ¿Sí me explico? ¿Quién nos puede condenar? Nadie, nadie. Lo que hacemos, lo que somos, Dios nos conoce, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Y cuando entendemos este principio, se nos quita ese dedo de acusación condenatorio, que Dios nos libre. Resolución final número 2. Así que el Hijo del Hombre, Cristo, es Señor. Chequemos que estas palabras son tremendas. Cristo es Señor aún, incluso del día sábado. Hermanos, si yo hubiera sido uno de esos de la pandilla religiosa hablando con Cristo, se me hubieran abierto los ojos. Está diciendo, en pocas palabras, tengo más autoridad que el sábado, tengo más autoridad que Moisés, tengo más autoridad que la ley de Moisés, tengo más autoridad que sus leyes y mandamientos. Yo soy el Señor de la creación. ¡Wow! O creo o me aparto enojado por esa declaración. Lo que está diciéndonos, número 2, Cristo está por encima de las leyes que Cristo mismo instituyó. En el último de los casos, Cristo es el que juzga justamente en este caso, y no la peligrosa pandilla religiosa que todavía andan caminando en nuestros días en muchos lugares. Y esto es importante anotar y llevar en el corazón donde quiera que estemos. Hermanos, llevemos gracia en nuestras vidas. En el trabajo lleva gracia de Dios. A la familia llevemos gracia de Dios. En el trabajo, en el matrimonio, llevemos gracia, no ley, no condenación. Con esto quiero decir, no andar echando nada más y que tú y que allá y que eres esto. Ay. Estoy hablando de los esposos, yo siendo esposo también. Muchas veces en el matrimonio llevamos nada más la ley y la ley de Moisés de acusación. Es que tú, y la respuesta es que tú también, no te quedas corto, no te hagas que no te queda. Y hermanos, usted sabe, si es casado, usted sabe lo que estoy hablando. Pero cuando llevamos gracia, la gracia justa, la gracia cae bien y queda bien en todas nuestras relaciones humanas. Matrimonios, familias, iglesia, compañeros, llevemos la gracia. Con eso en mente podemos entender por qué Pablo escribe a los gentiles y a los judíos por igual. Escribe y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida. Es que la ley dice que no puedes comer carne de puerco. Por un momento, la ley lo decía para los judíos en aquel entonces. No somos judíos. Puedes comer puerco, puedes comer mono, puedes comer iguana, puedes comer cascabel si se te antoja, puedes comer camarón, puedes comer mantarraya si tú quieres, puedes comer zorrillo como en Durango si tú quieres. Eso es opcional y nadie nos puede juzgar. ¿Decimos amén eso? Amén. O nadie os juzga en bebida, por eso yo tomo mi té, mi tequila, dicen por ahí. No, tampoco. Tampoco nos vayamos a volar la barda, eso no está diciendo ahí, ¿ok? Está hablando de las bebidas ceremoniales de la ley que no podían tomar ciertas bebidas que los gentiles tomamos. Mira, tú puedes tomar Kool-Aid, agua de naranja, agua de Jamaica, puedes tomar té chino si tú quieres. Sí podemos tomar eso y nadie nos puede juzgar. O nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Interesante, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas leyes, Antiguo Testamento, eran una sombra.
Y utilice su imaginación. Aquí está el sol, aquí está el cuerpo y aquí está la sombra. El sol pega con sus rayos al cuerpo y se dibuja la sombra. Los judíos pusieron su atención no en el cuerpo, sino en la sombra. Y estaban fijando la atención a la sombra de la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo, no, están mal. Su objetivo, su enfoque está mal. No se queden en las leyes del pasado. Vean al objeto, a Cristo. Y en Cristo Jesús tenemos salvación. En Cristo Jesús no hay una ley que condene en nuestras necesidades más apremiantes como la acabamos de ver. Si tienes hambre, come. Discípulos tenían hambre, coman. En Cristo no tienen culpabilidad. Están atendiendo una necesidad muy apremiante. Los seres humanos y los religiosos no lo pudieron entender. Misión Vida. El conflicto sigue en nuestros días y seguirá. Dios nos ayuda con su santa palabra a albergar una mente cristiana nueva, una mente llena de gracia y no un corazón y una actitud en la ley, condenando a otros que no se ajustan como nosotros. Dios nos libre de ser la pandilla religiosa. Vayamos y amemos a la gente tal y como Dios las ama y que Dios nos bendiga. Misión Vida.